Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí yo, Vicente, y mi compañera Isa para, tener una sesión eminentemente práctica, como anuncia el título, ¿verdad? Pues de preparación de casos, con una herramienta que tenemos que se llama Genial Juris, que utiliza jurisprudencia sobre todo para estructurar unas piezas que ahora veremos que puede ser muy interesantes para vosotros y vosotras. Yo soy Vicente Reverte, estoy en el Departamento de IA y Sistemas de Información Legal del EFEBRE. Soy lingüista de formación, filólogo, también muchos años conociendo despachos en el departamento comercial. Y mi compañera Isabel Manzanero, es licenciada en Derecho de formación, máster, etcétera. Es una persona formada que nos va a ayudar en la comprensión de ciertas cosas a las que yo a veces no llego, ¿verdad? Porque esta formación técnica ella la tiene y nos ayudará. Hola, Isabel. Hola, buenos días a todos y bueno, antes de nada, gracias por acompañarnos esta mañana. Esperemos que sea productivo y nada, cuando quieras vamos empezando. Empezamos. Recordad, por Sí. favor, que la grabación se graba, digo, la presentación se graba, luego la recibiréis, así que sin problema, si os tenéis que desconectar o tenéis algún problema técnico, pues sin problema os la mandaremos después. Voy a compartir la pantalla y empezaremos con la presentación que se llama Estrategia Legal con Genial Juris. Es algo muy directo. Nos hemos planteado unos objetivos ambiciosos en el sentido de que vais a ver una forma diferente, los que no lo conozcáis ya, una forma diferente de trabajo con la jurisprudencia, con las resoluciones de los tribunales, para pasar del busco jurisprudencia por palabras o de una forma rudimentaria o clásica a algún concepto totalmente distinto que hemos podido aterrizar gracias a los desarrollos con IA generativa en Lefebvre. En primer lugar, descubriremos cómo localizar y comprender jurisprudencia relevante mediante un innovador sistema de doble caja de búsqueda, generar estrategias completas e inspiradoras, que de esto va un poco la herramienta, es decir, de configurar piezas para acabar teniendo una visión de conjunto sobre mi asunto o la necesidad que yo tengo de elaborar un informe legal sobre algún aspecto. Podré tener escenarios que me ayudarán a entender los riesgos, las contraargumentaciones que la otra parte me puede hacer en un proceso, por ejemplo. Y al final, y en definitiva, podré mejorar la calidad de los informes y de mis análisis jurídicos, porque la herramienta analiza al mismo tiempo mucha información, pero me la estructura y me da inputs o elementos que yo puedo utilizar conmigo, con mi cliente o con mi equipo legal. Esto es demasiado sencillo, lo he puesto aquí para daros la idea de que al final lo que vamos a hacer fundamentalmente es lanzar casos reales, casos prácticos, con los que en diferentes jurisdicciones pues poder ir comprendiendo cómo estamos innovando en el punto concreto de la comprensión de las resoluciones jurídicas. Esto es lo que os decía al principio. Aquí hay un concepto diferente, no hay un chat, no hay una caja única de búsqueda donde yo pueda darle a un botón. Esto nos lo va a explicar Isa, porque al final la novedad es tener esta doble caja en la que poder hacer cosas como las que yo he escrito aquí para poneros un ejemplo. Bueno, como ya os estaba adelantando Vicente, hasta ahora hemos dependido únicamente de la búsqueda de jurisprudencia en las bases de datos, pues principalmente por conceptos jurídicos y aplicando determinados filtros. Pero precisamente con Genial Juris hemos cambiado este enfoque por completo. Cuando un jurista o un profesional inicia un caso, una de sus primeras necesidades es encontrar jurisprudencia lo más cercana al asunto. Entonces, no siempre se encuentran casos realmente similares, por ejemplo, dependiendo de palabras o conceptos jurídicos que estemos utilizando. Además, se requiere de muchísimo tiempo y esfuerzo porque se deben revisar y leer muchísimas sentencias para realmente comprobar si se ajustan a nuestro caso. Y ya por último, tampoco ayuda a estructurar una estrategia, porque aunque se encuentren estas sentencias, luego se deben estudiar, analizar y organizar esta información pues, para plantear un enfoque sólido. Entonces, al final, el proceso de búsqueda de jurisprudencia, bueno, pues es un trabajo laborioso, ¿no? Es un trabajo arduo. Y aquí es donde va a entrar esta gran novedad y donde hemos querido cambiar el rumbo. Como ya estáis viendo, en lugar de proporcionaros una única caja de búsqueda basada en conceptos clave,
lo que vamos a presentar son dos cajas. En la primera de ellas, la intención, lo que debemos incluir es en detalle los hechos de nuestro caso. Y en la segunda caja, lo que vamos a incluir es ese objetivo, ¿no? Esa conclusión que pretendemos lograr. Pues, por ejemplo, una anulación de un contrato, una reducción de una pena, no sé, un reconocimiento de un derecho, incluso una indemnización. Con estos dos elementos, lo que hace Genial Juris, lo primero que va a hacer es buscar jurisprudencia lo más cercana al caso que hemos planteado. Esto ya de por sí supone un cambio de paradigma y es realmente el germen de lo que nos va a proporcionar después de cómo nos va a inspirar para elaborar esa estrategia legal. Porque a continuación lo que va a hacer con esta jurisprudencia que es semejante, ¿no? Que es cercana a nuestro caso, como vais a ver a continuación con los casos prácticos, nos va a aportar elementos clave. Son dos principalmente. Bueno, Ujú. pues con toda esta jurisprudencia que es semejante a nuestro caso en identidad de hechos, nos va a construir todo un informe jurídico con unas piezas que vamos a ver ahora para ayudarnos a construir la estrategia legal y además también, por supuesto, bueno, pues obtenemos información de valor en muchísimo Ujú. menos tiempo. Esto es justo, es lo innovador. Al final, ni siquiera por ir atrás un poco, em, el botón se llama buscar, se llama de otra forma porque estoy creando un informe en relación con los hechos que yo he expuesto y que eh, necesariamente tienen que ser exhaustivos, es decir, aquí puedo ser breve, pero mejor si me extiendo, porque si me extiendo, la herramienta me buscará cualquier resolución que tenga relación en los hechos o que sea similar o idéntica incluso a los hechos de mi caso. Esta caja en la práctica se puede ampliar y puedo añadir mucho texto y esta es la gracia, que al darle a crear informe, los componentes de la estrategia empiezan a entrar en juego. El asunto es simplemente el resumen que me da la idea de que me ha entendido la herramienta y me empieza a aportar casos similares, porque esto, en concreto, la búsqueda que yo he puesto, pues los casos similares deben involucrar, como dice aquí, la nulidad de contratos de permuta financiera por la falta de información adecuada por parte de la entidad financiera, etcétera. Los números que aparecen en gris al lado del 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es el acceso a la fuente, es decir, yo aquí, ahora lo veréis después en la aplicación práctica, puedo pinchar y obtener la resolución que la IA está resumiendo por mí y me la está clasificando. Y luego, en la estrategia para el caso y el análisis de riesgos me dan una visión de conjunto, es otra pieza que me ayuda a configurar em, la comprensión de la jurisprudencia que me está analizando. Primero, para conseguir mi objetivo, de acuerdo con los hechos relevantes del caso, me aconseja usar estos argumentos, que en este caso son tres, y me remite a las fuentes donde parecería este argumento bien explicado, pero luego me dice también que tengo que tener cuidado con lo que me puede contraargumentar la otra parte, porque hay resoluciones que van en contra de lo que se ha dicho en la estrategia inicial. ¿Vale? Y luego hay una conclusión que siempre me resume todo el panorama, que luego yo tendré que matizar, lógicamente, pero al final obtengo un extracto muy rápido de información que me va ayudando a componer los puntos de mi estrategia. Esto es lo que os decía, el acceso inmediato a la fuente es otro de los valores de la herramienta. Y si os fijáis, no me da la sentencia del Supremo que se enuncia en el epígrafe superior. Esta sentencia de marzo del 17 tiene un texto, por supuesto, que yo podré obtener si voy en el margen inferior derecho al documento, pero Lefebvre ya ha estructurado la ratio, los conceptos, los hechos, los medios de prueba, etcétera. Es decir, ya puedo leer esta información y decidir si voy al documento o no voy, porque no es el matiz que yo necesito para mi asunto. Adicionalmente, para trabajar con la jurisprudencia hemos desarrollado elementos dentro de la base jurídica y de los buscadores. Tenemos una sentencia del Supremo de este año que trata el asunto del dolo incidental relacionado con el swap y también con el símbolo de la IA obtengo la idea inmediata de que la herramienta me resume, me hace una estructura por conceptos de la información que voy a encontrar a continuación. Y si ya accediera a la sentencia del Supremo,
tratamos la sentencia con resoluciones similares, por supuesto, además de íter del caso, es decir, de la jerarquía de tribunales que ya venía siendo habitual en nuestras bases de datos, pero con resoluciones similares, al pinchar en el botón, como luego veremos, obtendré de nuevo resoluciones similares en hechos a la información. Eh, con esto podemos decir que la ficha y el análisis IA, es decir, la información que aparece en cada sentencia, supera los extractos y los resúmenes habituales porque ya tiene una estructura técnica o jurídica muy válida para ganar tiempo por todos los recovecos, digamos, de la obra. Como en este caso también, es decir, cuando lanzáramos una lista de resultados, si veis la ficha IA está estructurando los 4 puntos principales de cada resolución, sean sentencias, sea doctrina administrativa, esto también lo vais a encontrar. La herramienta como tal, pasamos ya a entrar en materia para buscar información gracias a este módulo, a Genial Juris, en el que se ponen en juego diferentes habilidades. Además del informe jurídico, que sería la inicial, como veis arriba a la derecha hay cuestionario preparatorio, fundamentación jurídica, alegaciones, elementos de prueba y casuística. Estos son botones que suponen unas instrucciones por detrás que nosotros os proponemos para aprovechar todas las sentencias similares en hechos que ha encontrado la herramienta. Aquí Isa me va a echar un cable porque realmente toda la información jurídica la domina más que yo. Así que Isa, por favor, si quieres ir mencionando las habilidades y cuál es su valor y su importancia, y luego Sí, continúo. vale. A ver, todas estas habilidades o piezas son las que nos va a proporcionar Genial Juris cuando ya hemos incluido, en primer lugar, como os comentamos al principio, le hemos dado nuestro caso, ¿no? El detalle de nuestro caso y a continuación cuál es nuestro objetivo. Una vez que creamos el informe, todas estas habilidades van a estar nutridas de jurisprudencia que es semejante en identidad de hechos a nuestro caso. Eso, como os decíamos, es el punto inicial, es el valor de esta herramienta, es capaz, ¿no?, de extraernos esta jurisprudencia, que es lo más cercano a nuestro caso, y además darnos algo más, ¿no?, con todas estas habilidades, con toda esta información para poder componer nuestra estrategia. De lo que se trata es de ahorraros tiempo, por supuesto, de búsqueda de jurisprudencia y además de aportaros, bueno, pues de manera adicional este análisis de la información, ¿no?, que es lo que decíamos al principio, que con la lista de resultados, bueno, de manera tradicional, pues nos suponía también un esfuerzo, ¿no? Nos llevaba muchísimo trabajo porque no solo teníamos que localizar esta jurisprudencia, sino luego nosotros extraer y analizar esta información para componer nuestra estrategia. Entonces, en primer lugar, el informe jurídico, que es lo que ya os había adelantado Vicente, y ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de los casos, lo que va a hacer, lo que le hemos pedido es, mira, de toda esta jurisprudencia, que es lo más cercana al caso, ¿no?, que yo te he planteado, pues sácame los casos que sean más similares. Dime cuáles son las sentencias o autos que sean más semejantes a lo que yo te he planteado. Y va a empezar a construir cosas, porque a continuación, con esos casos que son similares, lo que nos va a construir va a ser, nos va a empezar a dar unas pinceladas de unos argumentos que vamos a encontrar en la estrategia, ¿vale? Unos argumentos a favor de nuestro objetivo. Pero además también nos va a proporcionar unos argumentos, es decir, unos riesgos que debemos tener en cuenta en contra de nuestro objetivo, que precisamente, como estáis viendo, va construyendo, ¿no?, a raíz, en el informe jurídico a raíz de nuestro caso. Y al final, bueno, pues una conclusión a modo resumen. ¿Qué más piezas nos vamos a encontrar? Bueno, pues un cuestionario preparatorio. Cada una de ellas va a ser un complemento, ¿no?, para poder ayudarnos a construir esta estrategia. Un cuestionario preparatorio donde lo que nos vamos a encontrar es en formato de tabla una serie de preguntas que pueden ser, bueno, pues importantes para vosotros mismos cuando estamos preparando un caso o también para nuestros clientes y que nos ayudan, ¿no?, a empezar a abordar el asunto. Lo importante, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el aula, es que siempre en cada una de estas preguntas, en cada una de estas estrategias o argumentos, vais a tener acceso a la fuente, es decir, a la sentencia o auto de la que la IA se ha nutrido para generaros, ¿no?, esa pregunta o ese argumento.
Fundamentación jurídica relevante, ¿no? En cualquier estrategia, en cualquier asunto. Al final aquí lo que nos va a mostrar va a ser la normativa. Le hemos pedido a la IA que en base a esta jurisprudencia que es cercana a nuestro caso, nos extraiga la normativa bueno, pues de esta jurisprudencia. Lo va a organizar en formato de tabla, es muy visual, es muy clara y es muy rápido acceder a esta información. Y ahora veremos también en los casos cómo podemos acceder no solo a la sentencia o auto, ¿no? De la que has traído ese artículo, sino también al propio artículo en sí para poder acceder a la vinculación en la base de datos. Una de las piezas también relevantes, por supuesto, son las alegaciones. Aquí lo que hace, bueno, pues en la estrategia, ¿no? El informe jurídico nos había dado unas pinceladas. Bueno, pues aquí en las alegaciones vamos a ampliar. Nos va a dar un listado de argumentaciones, pero también las contraargumentaciones. Al final queremos tener todas las caras, ¿no?, de la moneda para poder armar la defensa lo mejor posible. Elementos de prueba es fundamental también en cualquier proceso, eso ya lo sabéis todos. Al final, algo que siempre os contamos es que, bueno, ya lo sabéis, como digo, es que la prueba es fundamental en cualquier proceso y, sin embargo, no había un filtro como tal, ¿no? En ninguna base de datos en la búsqueda de jurisprudencia. Aquí, a golpe de clic, como vais a comprobar, lo que hace es capaz de extraerme, de leerse, ¿no?, toda esta jurisprudencia que me ha dicho, que me ha cogido, pues estoy cercana a mi caso, y me extrae todas estas pruebas que se han citado en esta jurisprudencia. Esto es muy importante porque, como digo, ya no solo lo que podíamos hacer hasta ahora era buscar jurisprudencia entre todos los miles de documentos, ¿no?, que hay en una base de datos, sino además había que leérselas para poder primero decidir si es la que nos interesa o no y luego extraer la información, analizarla y Ujú, construirlo. Pues todas estas piezas, si os fijáis, lo que nos está haciendo es ese trabajo también de análisis de la información, bueno, pues que lleva muchísimo tiempo. Y ya ujú. por último, casuística, muy importante también, porque nosotros hemos planteado un caso, hemos planteado una conclusión, pero aquí lo que queremos es abriros el panorama, ¿no? Como pone ahí, daros todos los escenarios o muchos escenarios posibles organizados por diferentes conclusiones, precisamente, bueno, pues para poder tener en cuenta todas las situaciones que se nos pueden dar, o la mayoría de ellas, y así, bueno, pues si por ejemplo la conclusión a la que nosotros teníamos en un inicio en mente no pudiera ser posible después de investigar, ¿no?, de inspirarnos con esta estrategia, pues poder plantearnos a lo mejor otro tipo de conclusiones que sean cercanas a nuestro caso. Y ya por último, la lista de resoluciones que estaba ahí en segundo lugar, lo Sí. que hemos querido es daros al final, ahora lo vais a ver ya en vivo, al final de las soluciones, el listado de todas las resoluciones que ha cogido Genial Juris, a modo listado, ¿no? Tradicional, como por decirlo de algún modo, para que, bueno, pues si queréis consultarlas de manera rápida, oye, saber exactamente cuáles ha utilizado, tenéis abajo el listado. Pero de nuevo, como os ha adelantado Vicente, en lugar de daros el texto directamente, lo que hemos hecho es daros una ficha generada con IA para que sea, bueno, pues de fácil lectura esta jurisprudencia. Eso es, eso es. Al final, pensad que todos los botones, lógicamente, no serán utilizados en todas las ocasiones. Esto al final es el profesional el que, en función del asunto, va manejando unos u otros. A lo mejor solamente necesitas el cuestionario para empezar a discutir el asunto un viernes por la tarde con el equipo, o una reunión que tienes preparada, que vas a preparar con el cliente, o simplemente necesitas una visión de conjunto sobre un asunto que va a ser novedoso en los próximos meses, como ahora veremos, em, y te interesa solo pulsar el botón de casuística para ver por dónde van los tribunales. Al final, esto es lo que pretendemos, que algo sea muy, muy práctico en diferentes jurisdicciones, es lo que vamos a lanzar. En el caso de civil, trataremos de responder, no en profundidad, porque no tenemos tiempo, pero al final veremos cómo se organiza la información en relación con el consumo esporádico de marihuana para justificar la retirada de la custodia compartida, cómo estos tribunales ponderan el interés del menor frente a la vida privada de los progenitores. En penal es un asunto de una muerte provocada por una defensa que se pretende legítima, y al final la idea es esa, ¿no? Si te entran en casa, en este caso al cliente le entraron y se provocó la muerte de uno de los asaltantes, veremos cómo lo planteamos con los hechos y el objetivo, y cómo organiza la información la herramienta
Aquí en laboral me ayudará Isa, en el caso de un despido improcedente, para evaluar esta compensación del trabajador afectado. En fiscal probaremos la introducción de los hechos con o sin objetivo, porque a lo mejor simplemente te interesa el panorama de la exención, perdón, de dividendos percibidos en el extranjero. En administrativo, un interventor interino que reclama indemnización tras ser cesado. Y luego en mercantil, aquí nos interesará saber simplemente por dónde están yendo los juzgados de lo mercantil en este asunto que, según diferentes grandes despachos, es uno de los asuntos importantes para 2025, pues en el caso de la homologación de los planes de reestructuración y protección de la financiación interina, pues veremos qué es lo que están diciendo los tribunales este año pasado finales para hacernos una idea, de nuevo sin objetivo, de por dónde van los tiros. Aquí lo que voy a hacer es salirme un momentillo de la presentación para copiar y pegar en el texto de la base jurídica la información. Como veis, esta caja se puede ampliar para meter lo que se considere. Aquí lo que voy a poner es la información que veis en pantalla. Tras la separación de los progenitores, yo cuento la historia. Al final, cuento lo que mi cliente me ha venido a contar. Se establece el régimen de custodia compartida para los hijos menores. La madre solicitó la custodia exclusiva a su favor, alegando consumo esporádico de marihuana por el padre. El padre está implicado en el cuidado de los menores, vive muy cerca de su domicilio y tiene una relación muy estrecha con sus hijos. Tengo que ponerlo todo, tengo que contar la historia completa para que se busque la información más completa. Si fuera una negligencia médica, nuestro consejo siempre es introducir toda patología que sea relevante y no tener miedo de ponerla, porque a lo mejor hay una sentencia o dos que están eh, centrando mucho el tiro y es un asunto muy similar o idéntico al mío. Bueno, y en cuanto al objetivo, se pretende el mantenimiento de la custodia compartida por ser más beneficiosa para el interés de los menores. Aquí la pretensión o el objetivo lo tengo que colocar en la parte de abajo. Iré haciéndolo un poco grande para que lo veáis mejor, pero la velocidad es alta. Al final se empieza a crear un informe cuyo pantallazo hemos visto al principio. El asunto me refunde lo que yo he dicho, con lo cual puedo ver si el matiz es el correcto o no. Los casos más similares se me agrupan aquí con diferentes titulares que están resumiendo con IA lo que yo tengo aquí en esta sentencia de Vizcaya. Si yo la consultara, accedería a la ficha IA, es decir, al análisis provocado por la IA, donde tengo medios de prueba, alegaciones, conclusión, fundamentación, relevancia, por qué es importante la sentencia, qué alegan las partes, los hechos relevantes, etcétera. Por Fijaos supuesto, sí, simplemente y que precisamente lo que ha hecho en primer paso antes de construir el informe, que aunque es muy rápido, es lo primero que hace, es localizar esta jurisprudencia que es lo más semejante en identidad de hechos a lo que hemos puesto. Y precisamente en estas sentencias que está mostrando Vicente, en estos casos más similares, estos conceptos, ¿no?, que hemos puesto arriba en un desarrollo, en una descripción de los hechos, se contienen en estas sentencias, que es lo importante, es lo que nos está ayudando, ¿no? Esa agilidad a la hora de buscar jurisprudencia. eso es. Se mantiene la custodia, se otorga la custodia, se mantiene, etcétera, eh, y las razones están dentro del documento. Ahora iremos a una sentencia para seguir tirando del hilo, pero bueno, lo importante es que al final, después de estos casos más similares al mío, que me pueden servir ya como acercamiento al asunto, tengo una idea de por dónde ir extrapolable, ¿verdad?, a cualquier asunto del despacho o de la empresa. Al final yo tengo una idea de estrategia, es inspirador tener un escenario que apoya mi argumentación o que puede apoyarla y luego también me dice, debe tener cuidado con estos posibles detalles y argumentos que pueden contraargumentarse contra su objetivo. Es decir, la herramienta se ha basado en un análisis extenso de información, de jurisprudencia, y me dice, cuidado porque hay unos lugares, que son el 7, el 8 y el 9, donde al final aquí la información puede venirme en mi contra. Y puedo ampliar la búsqueda yendo al documento, incluso al llegar al documento tendré la oportunidad, como veíamos en un pantallazo antes, de
pinchar para ver resoluciones similares que me pueden venir en contra también. Y al pinchar de esta forma, lo que obtendré será la ficha de la resolución consultada y luego similares, que en este caso son más recientes, que me pueden venir en contra incluso de lo que yo estoy defendiendo, más recientes de lo que la herramienta en un primer momento en el 21 me había dicho. Al final la usabilidad es grande, yo yendo hacia atrás me voy a poder situar en los documentos donde estaba y cerrando puedo volver al informe inicial. Este informe jurídico realmente es ya la primera de las habilidades, pero puedo ir pulsando para que veáis cómo se construye el cuestionario preparatorio en formato de tabla, donde se me sugieren determinadas cuestiones que me tengo que hacer a mí mismo, que le puedo hacer a mi cliente o que podemos discutir en el despacho y que son relevantes para el caso. ¿Por qué? Pues porque esta pregunta tiene respuestas ya contenidas en la jurisprudencia precedente, siempre con la posibilidad de consultar, por supuesto, todas las sentencias. Cada una de esas preguntas, como se está marcando Vicente, tiene su origen, ¿no? O se ha elaborado a raíz de la sentencia, te explica la relevancia a la derecha, pero de esas sentencias en concreto que ahí te está marcando, que de nuevo es algo que repetimos mucho porque es importante, son cercanas al caso que hemos planteado. Entonces, todas estas preguntas, como decimos y como estamos contando, y como está contando Vicente, te ayudan a prepararte, pero tienen un sentido porque son preguntas que se elaboran a raíz de esa jurisprudencia. Ujú. Sí, fácilmente habrá alguna pregunta que te haga una sugerencia que en la que no habías caído, que a lo mejor es un asunto que no llevas con frecuencia y te pone en alerta sobre algo concreto. ¿Vale? Esta es una de las utilidades de cuestionario preparatorio. La fundamentación jurídica recoge la normativa que se ha citado en las sentencias, en las resoluciones, y la estructura en una tabla también. Em, cuando haya algo que actualizar aquí, porque esto no olvidemos es normativa extraída de la sentencia que se dictó en su momento, nosotros luego lo veremos en algún caso, aparece una señal de que se ha derogado o se ha modificado recientemente el precepto, pero siempre podré ir en cualquier caso aquí pinchando a consultar el artículo correspondiente y esto como tal, no, Isa, ya es algo que yo me puedo llevar a una demanda, o sea, a un escrito. Efectivamente, al final, como estábamos viendo al principio, la normativa es fundamental para cualquier asunto, para cualquier caso, ¿no? Entonces, aquí, al poner nuestro caso, lo que hace es ese trabajo de análisis de la información, ¿no? De la documentación, que en este caso es jurisprudencia, a golpe de clic nos extrae toda esta normativa que se ha citado en esa jurisprudencia, que nos está diciendo de nuevo a la derecha de cada uno de los artículos su fundamentación, y además de lo que nos está proporcionando, bueno, pues esta revisión normativa que nos interesa a cualquiera porque no solo buscas jurisprudencia cercana, sino también luego tienes que empezar a fundamentar, a alegar, bueno, y a construir toda una estrategia. Entonces, aquí directamente te está proporcionando esta normativa. Y como estábamos viendo, tenemos dos vías aquí de consulta, porque tenemos la sentencia, ¿no? En concreto, todas las sentencias o autos que nos está diciendo la parte de relevancia, pero si yo quiero ya consultar, por ejemplo, el artículo porque me interesa, ¿no? Pues bien, acceder a la información en la base de datos, a documentos relacionados, bueno, pues también tenemos directamente pinchando, ¿no? Clicando encima, acceso a este artículo en la base de datos. Pues con toda la información ya, pues imaginaos si se pueden comparar versiones, acceder a otros documentos, a otras sentencias en la base de datos. Al final lo que tienes es, bueno, pues toda esta vinculación de contenidos que es lo interesante cuando uno empieza a trabajar en un caso, ¿no? A rascar en un asunto, por lo menos ya tengo un punto de partida rápido, que es unas sentencias y además una normativa que me interesa, que es lo importante. Correcto. Esto, al tener el soporte de la base de datos clásica, es decir, la que está por debajo, bien trabajada durante tantos años, al final yo tengo la oportunidad de localizar el artículo, ir siguiendo el camino de mi investigación, pero lógicamente siempre vuelvo atrás de una forma fácil, pues para situarme en el momento oportuno. Insisto, si aquí hubiera alguna modificación, nosotros ponemos una etiqueta para que os deis cuenta. Y esto se va plegando. Aquí voy abriendo las pestañas y se pliegan. Pulsaré aquí elementos de prueba y me iré a otra jurisdicción para que sea un poco más ameno, pero vamos, la mecánica siempre es la misma.
Aquí, al pinchar elementos de prueba, la clasificación va directa a aquellos elementos que se han listado o que se han mencionado, mejor dicho, en diferentes resoluciones y que la herramienta te puede catalogar y te puede clasificar para que no te pierdas nada. Aquí puede haber casos muy complejos o detalles importantes y no puedes dejar de aportar cierta información que ha considerado importante jurisprudencia precedente. Además está organizada por tipología, que esto ayuda mucho, ¿no? A la hora de visualizar bueno, pues los elementos de prueba. Y luego lo que es muy importante también, porque toda esta información, la manera de extraerla, por supuesto, la experiencia que ya vais teniendo cada uno de vosotros, pero es análisis y lectura de la jurisprudencia. Entonces, bueno, pues si me puede ayudar, ¿no? De manera rápida a Mm, visualizar toda esta información es lo que me está proporcionando. Probablemente en muchos casos conozcáis la mayoría de las pruebas o ya las tenéis en mente, pero de repente te claro, ayuda, es lo que hace, ¿no? El trabajo este fino de me saca o me extrae una prueba que a lo mejor no había caído, no había tenido en cuenta. correcto. Muy bien. Bueno, y aquí al final se halla el análisis de las resoluciones más similares. Aquí sí que es un listado más en bruto, pues porque siempre hay compañeros que queréis tener esa lista, no tienen un orden. em, de- esto- Quiero decir, perdón, está organizado por hechos, con lo cual siempre vais a leer que tiene relación con lo que estáis buscando. Voy a ir a otro asunto, en este caso de penal. Este es el asalto en la vivienda, en la que al final se produce la muerte del asaltante porque el propietario se defiende, eh, y la mecánica es la misma. Introduzco aquí la información, le mata con un cuchillo y al final, pues lo que quiero es defender esa absolución porque probablemente pues haya situaciones de legítima defensa que me ayuden, ¿no?, a defenderlo. Pues la Fijaos al misma, final la importancia de poder tener dos cajas donde uno plantea un caso y además un objetivo también, porque es lo que está dirigiendo a la solución al fin y al cabo, no tener que estar pensando en qué conceptos jurídicos utilizo, qué filtros aplico para poder obtener toda esa información más cercana a mi asunto. correcto, si este argumento me puede perjudicar, el de agresión ilegítima previa, pues estos dos elementos, es un TSJ de Madrid, dos TSJs de Madrid, pues tengo que tenerlos en cuenta para tener esa parte contraria, digamos, a la vista. Como siempre nos dicen los clientes, muchos clientes nos dicen, em, tengo que estar haciendo el escrito y al mismo tiempo contestándomelo, ¿no? Pues con esto conseguimos que tengáis esa visión global. Aquí en este caso, por ejemplo, los elementos de prueba serían diferentes por cargar una información interesante. Pues Es la velocidad importante es la porque misma. Ujú, en este tipo de casos el detalle, ¿no? Es donde está la sutileza de lo que te está proporcionando, ¿no? O sea, poder incluir palabras como cuchillo, asaltantes, es donde está la sutileza, ¿no? De lo que te está proporcionando esta herramienta. ujú, correcto. Pruebas de contexto, en fin, va construyendo. Nos iremos ahora a un caso de laboral, en el que después, al viajar, aquí se trata de un trabajador que lleva pocos meses trabajando en la empresa y es despedido. Y lo que queremos es evaluar la posibilidad de indemnización adicional a la tasada por despido. Y esto que tengo aquí es una pregunta que haremos a la sentencia. Esta es algo que incorporamos hace unos meses también. Vamos a generar el caso. Este es un caso que probablemente muchos de vosotros habéis trabajado recientemente, seguramente. Entonces, bueno, ya habéis visto la dinámica, lo que hacemos es plantear el caso, cuál es nuestro objetivo, nos va a realizar este informe jurídico inicial con estos casos más similares, pero ¿qué ocurre? Una vez que yo ya tengo toda esta información, ¿no? Tengo el informe jurídico, tengo diferentes piezas, ahora habilidades, ahora pincharemos o clicaremos en alguna de ellas, ¿qué es lo que tenemos? La fuente. Como decíamos al principio, ¿qué es lo que ocurre con la fuente? Siempre hemos tenido que buscar en primer lugar la jurisprudencia
A continuación, analizarla, ¿no? Y leerla, que no son, bueno, pues cortas, ¿no? La mayoría de las sentencias suelen ser bastante extensas, lleva su trabajo para luego empezar a construir, analizar la información, ¿no? A empezar a construir nuestra estrategia. Como os decíamos desde aquí, tenemos acceso inmediato a la fuente, ¿no? Las sentencias donde se está nutriendo para generarnos toda esta información. No sé si puedes ir a lo mejor a alguna de arriba, o esa misma que habías pinchado, por ejemplo. Sí, este Esa, del País Vasco. esa, Ujú. por ejemplo. Aquí, en lugar de presentaros el documento completo, ¿no? La sentencia completa, lo que está haciendo la IA es darnos un análisis de elementos esenciales. Me va a ayudar a hacer esta criba, ¿no? Esta lectura muchísimo más ágil de lo que teníamos hasta ahora. Entonces, siempre nos va a sacar esos campos, como estáis viendo. Ratio de Kidendi, conceptos claves, unos hechos relevantes, bueno, medios de prueba, fundamentación jurídica, conclusión, una serie de información que nos resulta útil para saber si esta sentencia es la que me interesa o no. Si vamos al documento, lo que vamos a poder hacer, además, vamos a encontrarnos con una caja. Ahora, como vais a ver, esta caja lo que nos va a permitir es, vale, yo ya tengo información esencial, ¿no? Tengo mi análisis que me ha elaborado la IA con información esencial de esta sentencia. En principio me puede interesar para mi estudio, para mi caso, porque está relacionada y porque va tratando sobre el tema que yo estoy trabajando. Pero como estáis viendo en la parte superior, lo que tenemos es un formulario de petición. Yo tengo una pregunta concreta o quiero saber algo concreto de este documento. Por ejemplo, mira, haz un informe completo en formato de esquema donde destaques, pues imaginad lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un punto sobre la indemnización superior a la legal tasada. Es decir, yo quiero directamente un informe, pero además, como a mí lo que me interesa de toda esta sentencia es, ¿no?, el caso que yo tengo entre manos, que es la indemnización superior a la legal tasada, pues lo que hago es pedirle este informe, donde en concreto necesito que destaque o me hable de este punto de la sentencia. Y como estáis viendo, rápidamente te elabora un informe, procesa el documento y me responde, ¿no?, a la petición, me genera la petición que yo le he hecho sobre el documento. Fijaos cómo esto analiza bueno, pues me agiliza muchísimo la lectura de la jurisprudencia, porque voy a preguntar, voy a pedirle lo que yo necesito en concreto saber de este documento. Incluso, por ejemplo, ahora podemos añadir ahí, si queréis, en qué lugar de la sentencia está hablando de la indemnización, por ejemplo, superior a la legal tasada. Al final es una manera muy rápida, ahora vamos a poner otro ejemplo, de cómo yo estoy leyendo una sentencia y busco o voy inmediatamente a esta información que a mí me interesa. Entonces te va sacando estas partes de la sentencia, ¿no?, pues antecedentes, fundamentos, donde se ubica esta información. Y ya por último, después de haber analizado, esto lo podéis hacer en cualquiera de las sentencias que os están emergiendo desde Genial Juris. Imaginaos que ahora lo que quiero saber es cómo calculan la indemnización y, por ejemplo, qué alega cada parte al respecto, ¿no? Vamos a ir ya empezando a profundizar, vamos a meternos en faena. Pues ya directamente le pido que me extraiga esta información. Todo esto lo que pretendemos es mostraros cómo ¿no?, de fácil, algo que es tedioso, es un trabajo muy arduo para todos nosotros, que es la lectura de jurisprudencia, no solo buscarla, sino leerla. Aquí nos está ayudando también con esta caja de petición a extraer esta información que queremos. Y fijaos cómo rápidamente te lo organiza como hemos pedido, con el cálculo, lo que alega cada parte. Y bueno, y aquí ya está donde cada uno necesite localizar la información, claro. Perfecto. Pues Si bueno, aquí vamos pondremos. Sí, vale. No, iba, o sea, un poquito por si quieres volver al caso ujú, laboral un segundo, simplemente sí, fijaos, porque siempre nos va a ir dando pistas de, por ejemplo, si vamos al informe jurídico, siempre nos va a ir dando pistas, ¿no?, de argumentos, de riesgos. Entonces, en función de eso y de lo que nos interese, podemos ya ir, como decía Vicente al principio, no siempre vamos a necesitar todas las habilidades. Pues, por ejemplo, aquí, en función de lo que nos está diciendo, a lo mejor nos puede interesar, no lo sé, las alegaciones para poder profundizar un poco más en esto que ujú, nos estaba diciendo arriba, porque nos estaba sacando argumentos y contraargumentos muy interesantes, principalmente contraargumentos de la empresa, ¿no?, que nos pueden atacar y que debemos anticiparnos. Y bueno, pues simplemente pues eso, para que veáis un poquito cómo podemos ayudarnos de toda la información
Incluso en el informe jurídico había estado leyendo que hablaban algo de la falta de la prueba, si no me equivoco. Quizás a lo mejor también otra de las habilidades que nos pueden interesar en este caso sería elementos de prueba, porque precisamente nos está haciendo alusión, ¿no?, a argumentos de falta de prueba. Bueno, pues también poder ayudarnos un poco de toda la información en su conjunto para saber a qué habilidades acudir. Ujú. Sí, aquí te hace un esquema de evidencias y pruebas, con lo cual la estructura claramente te sirve de check, pues para validar que todo lo estás teniendo en cuenta. Es bastante útil. Sí. Bueno, pues pasaremos ahora a un asunto de fiscal en el que vamos a probar la ausencia de objetivo. Es decir, puede que a mí me interese, por eso ponemos aquí opcional. Esto os lo mandaremos después, en PDF, para que lo tengáis. Realmente, el contribuyente solicitó la exención por doble imposición internacional en su declaración de IRPF por dividendos percibidos en el extranjero. Si yo simplemente quiero tener un informe legal, un informe jurídico sobre por dónde se han pronunciado los tribunales en este punto, la Mm. conclusión la puedo dejar en blanco. Y al final lo que voy a obtener, pues, por ejemplo, para empezar, además del asunto y de los casos más similares, em, también me puedo ir directamente a la fundamentación jurídica. Al final aquí, em, además de los riesgos que puedo tener por la información, etcétera, la fundamentación jurídica me ayudará a tener el marco legal, a disponer de las normas al mismo tiempo que tengo que aplicar y que tengo que entender. Al final, por cambiar, como estáis viendo, estamos cambiando un poco el paso ¿no?, de lo que os habíamos mostrado hasta ahora, y ocurre con mucha frecuencia, con cierta frecuencia, y es que estamos tan al inicio de un caso, ¿no?, o que nos encontramos más bien en esta fase inicial de estudio, de investigación, de confirmar una estrategia, porque no tengo claro el objetivo. O sea, necesito primero entender todo lo que es el panorama jurídico en general. Entonces, pues imaginaos que os llega un cliente y todavía no tengo claro si tengo que demandar, negociar o pretender una indemnización o lo que sea, ¿no? Entonces, si os encontráis, como estáis viendo ahora en este caso, en esta situación, podéis omitir, incluir una conclusión, un objetivo, y aquí lo que nos va a hacer es darnos este panorama, ¿no?, esta estrategia general, para luego ya poder decidir nosotros dónde ir o a qué objetivo queremos llegar. Ujú. Sí, Y a la nivel de- casuística también nos va a ayudar un montón. Ahora lo cargaré, Sí, porque ahora se están cargando las preguntas, pues para poder prepararme incluso la reunión. Es decir, si me han pedido un informe sobre las repercusiones que puede tener este asunto en X, no sé, circunstancia, al final todo esto lo puedo presentar como informe para prepararme si tengo que estar con un comité de dirección, con un equipo legal, pues me va a ayudar sin duda. Y la casuística, al agruparme las resoluciones que he encontrado en la herramienta por tipos de conclusión, al final voy a tener un panorama de tribunales en relación con este asunto. sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno se encuentra muy al inicio, ¿no?, en el estudio o la fase inicial de un caso, quizás esas tres habilidades porque Mm, te ayudan a prepararte, a extraer información como la normativa que es relevante, y la casuística te ayuda mucho a situarte en conclusiones que se pueden acercar a tu caso, que se acercan a tu mm, caso, y que bueno, que quizás para iniciar o tener un punto de partida sea de las habilidades mm, que más mm. ayuden. Esto que, por cierto, no lo hemos dicho, pero todos los simbolitos que estáis viendo aquí, lógicamente, tienen esa funcionalidad. Al final, yo puedo copiar este informe, descargármelo, puedo enviarlo, voy a descargármelo. Y así lo veis cómo se hace, cómo se almacena. Esta casuística se me almacena de esta forma y yo lo puedo enviar por correo a un compañero, claramente. Lo O aquí interesante de esto enviar es por que correo, etcétera. Ujú. Perdona, Vicente, te he Sí, interrumpido. Lo interesante de esto es que cuando extraes la información, abajo tienes también la sentencia, ¿no?, y la fuente con la referencia para que sea más fácil para vosotros. sí, sí, sí. Bueno, y el último, bueno, el penúltimo.
Aquí no sé si queréis, por echar un vistazo a algo de administrativo, en el que también me va a sacar jurisprudencia. em, Podremos cargar, por ejemplo, la fundamentación jurídica para ver las normas de administrativo por dónde van, pero la mecánica siempre es la misma, la velocidad es la misma, como veis, y ya se trata de elegir, pues, lo que necesite en cada momento. Desde luego, la concurrencia de información simultáneamente no se ha visto nunca. O sea, al final, la mecánica habitual era poner búsqueda tipo Google, pues a obtener una lista de resultados. Con mayor o menor éxito se hacía un sumario, un resumen humano, entre comillas, o una extracción de la palabra en el texto, normalmente en rojo, pero al final la participación del profesional era mayor, es decir, tenías que hacer esa lista, imprimírtela, almacenarla o leerla, y la propia selección de las sentencias era más tediosa. Aquí es más comprensivo todo. Se esté acertando o no en el matiz, que eso lo tendréis que poner vosotros, porque en caso de no encontrar un matiz adecuado, pues tendríamos que modificar hechos, incluir, excluir, meter palabras diferentes que pensamos que pueden haber usado los ponentes. Esto lo podemos ir, nunca será tal vez un proceso lineal, esto es una preparación sobre hechos reales, pero son casos que ya están predeterminados de esta forma. La vida real supera a la ficción, ¿verdad? Al final os tocaría pues modificar un poco aquí, ir matizando. Pero la herramienta va a ayudaros sin duda, porque al final os dará mucha información al mismo tiempo. Insisto, en el caso de em, informes que os encarguen, por ejemplo, este último que teníamos previsto enseñaros, tan sencillo como eh, en el ámbito de las reestructuraciones y las insolvencias para este año, podernos poner al día, más allá de leer algún libro, algún artículo de opinión, etcétera. Oye, pues a ver qué dicen los tribunales en este punto, porque se están pronunciando ya, y me interesa conocer por dónde están yendo, cómo se agrupa. Sin duda, la habilidad estrella va a ser casuística. En otros momentos, la habilidad será elementos de prueba, como habéis visto, o si no llevo un asunto muy frecuentemente, pues a fundamentación jurídica, donde me va a recoger toda la norma de aplicación. Aquí, por ejemplo, Y simplemente, Vicente, ujú, perdón por interrumpirte antes de que continúes, si os estáis fijando, cada vez que yo introduzco un caso o explico mi caso, no estoy poniendo la jurisdicción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como lo que va a hacer es buscar la mm, jurisprudencia más cercana, si claro, os sí, es fijáis, verdad. es Mm, contencioso, mercantil, sí. civil, social. O sea, no tenemos tampoco, porque entre los filtros que teníamos que aplicar, uno de ellos eran esos, ¿no? Entonces aquí directamente tampoco Claro. tenemos que omitir porque no hace falta incluir esa jurisdicción. Sí, eso es. Tampoco es un criterio en principio la búsqueda por fechas. Es decir, el núcleo es encontrar aquello que más se parezca a lo que me sucede o a mí o a mi cliente, o porque se me ha encargado un informe, porque tengo que defender el asunto. Pero realmente, aquí, como os decía, la casuística, en este caso de reestructuraciones, pues todo el volumen de información que me he leído de resoluciones se estructura, perdón, en estos tipos de conclusión. Pues cumplimiento de requisitos para la homologación judicial, extensión de efectos de la homologación, requisitos de mayoría para aprobación, etcétera. ¿Mm? ¿Vale? Al final, la información de la jurisdicción vendrá determinada por por los hechos que tú escribas. Si ves que el matiz afecta a varias jurisdicciones, pues habrá que retocar un poco los hechos, ¿verdad, Isa? Para ir ajustando mejor la información. Quizás detallarlo algo más. Al final, como estáis viendo, formular o reformular te lleva unos segundos y volver a crear Sí. el informe. Entonces, rápidamente puedes volver a escribir o cambiar una palabra o añadir algo más que te defina un poco más el caso que has planteado. Pero no Ujú, lleva nada de tiempo, o sea, es cambiar algo y darle otra vez a crear el informe. ujú. Y luego la norma se puede estudiar a raíz de este análisis, es decir, aquí todos los artículos que estáis viendo que se están empezando a citar apuntan claramente en una dirección,
pues oye, me voy al artículo, em, pongo al día la norma, leo bien el precepto y a partir de ese precepto, pues yo puedo profundizar pues de diferentes formas, pues o bien con documentos relacionados donde podré consultar información de la casa o comparativas de versiones o ver qué modificaciones se han producido en el precepto, etcétera. Aquí ya nos iríamos al trabajo pura de foco, ¿no? De editorial, de interno que luego al final, pues es lo que nos da los matices y los detalles. Pues bueno, en principio esperamos no haber sido demasiado exhaustivos. Lo que pretendíamos es, pues atendiendo al auditorio diverso, pues daros una visión de lo que hace la herramienta por jurisdicciones. Y aquí, pues como hice la última vez que mostré otro módulo de los que componen la oferta de Genial, es decir, al final eh, la chica en la playa es la misma porque se siente igual de feliz. La idea es que aumentéis vuestra productividad. Esto va a ir a más, ya lo veréis poco a poco este año y el que viene y ojalá que muchos más, dándoos herramientas que al final trabajen por vosotros para que os focalicéis en elementos de calidad. Porque hay veces que la jurisprudencia existe, pero es muy difícil de localizar por algún matiz del buscador y todo esto lo queremos ir perfeccionando. Al final, em, podréis tomar unas decisiones mejores o al menos discutirlas con el equipo, porque esto es muy frecuente y nos lo han dicho muchos clientes. Oye, pues este cuestionario está fenomenal para empezar a preparar el asunto y luego al final, pues que tengáis éxito al menos que estéis bien preparados. Luego ya lo que suceda, pues no se sabe y se podrá controlar o no, pero al menos que nosotros os ayudemos lo máximo posible. Bueno, Y, espera. y eso es lo que quería presentar. Ahora os pasará la compañera que está en la sombra, entre comillas, una encuesta para valorarnos y para poder mejorar en presentaciones futuras. Y voy a detener para que veáis la presentación inicial de la preparación de los casos. Pues bueno, por mi Perfecto. parte, no sé Esperamos si que, Isa, tú quieres añadir algo más, algún resumen, algún titular. nada, simplemente esperamos que haya sido interesante para vosotros, sobre todo práctico y útil. Lo que queremos es principalmente, pues poder ayudaros en vuestro día a día y que precisamente lo que podéis hacer en estas herramientas es reflejar vuestro día a día, vuestro caso, lo que os está ocurriendo y ayudaros, ¿no? Realmente. Y nada, muchísimas gracias y esperamos veros prontito en el siguiente aula. Sí, a ver si es prontito y con novedades. Muy bien. Venga, gracias. Buen día. Hasta luego. Adiós.